Mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta biodescodificador, donde netamente me dedico a lo que es sanación emocional en general, ¿bien? Porque también a través de la emoción vienen, ¿no?, los malestares, el cuerpo que expresa ya, las enfermedades y todo ello, ¿no? Y también, ¿no?, todo lo que nosotros normalmente vemos la vida, lo puedes ver casualidad, lo llamamos destino. Sin embargo, no es como decir el destino, sino lo que nosotros atraemos, ¿ya? Lo que nosotros tenemos, o sea, nuestras células tienen información, ¿ya? De nuestros ancestros. Tenemos, o sea, información de los padres, abuelos, bisabuelos, bisabuelos y todo ello. Todo lo que ha sucedido, ¿no?, a nuestros ancestros, o si uno es doble, repite eso, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nosotros nos demos cuenta que estamos repitiendo y somos dobles, ¿no? Y sanar, cortar desde raíz, pues ahí quedaría, ¿no? Sobre todo estas historias negativas, dolorosas, donde hubo pérdidas, donde hubo asesinatos, donde hubo violaciones, muchas gracias por los corazoncitos, donde hubo pues abortos, incestos, ¿no? Todo lo que está en secreto en las familias, ¿no? No lo dicen por miedo a la crítica, porque no lo aceptan, por todo ello, ¿ya? No lo expresan, entonces queda como secreto. Y esto es lo que repetimos nosotros, ¿ya? Entonces, si tú revisas tu historia, ¿no?, cómo eras de pequeña, ¿no? Tus padres también, cómo crecieron, revisas sus historias, pues quizás ahí te vas a dar cuenta que estás repitiendo patrones, ¿no? La vida de un adulto se repite, ¿no? Y pues se puede sanar, cortar esto, ¿ya? Y todo es eso con terapia. Eso es lo que me dedico, ¿no? Entonces nos vamos continuando con la lectura de hoy. Ya estamos en el día 19 de este libro, ¿ya? Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien, amigos, recuerden, la lectura lo hacemos de 6 de la mañana de lunes a viernes, ¿ya? De 6 a 7. Lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, ¿ya? Ahorita estamos en TikTok y Facebook en vivo, pero más rato, más tarde, estamos subiendo a YouTube. Ahí queda, ¿ya? En YouTube hay muchos videos donde hablo también de numerología, del día que naciste, ¿no? Si estás interesado, quieres saber, ¿no?, qué día, o sea, el día que naciste, por ejemplo, hoy es 25, y 25 en numerología siempre se reduce a un dígito. 2 más 5, 7. Entonces busca el del día 7. Pero también están con así, ¿no? El día 25, ese día por día está. Solo el día que naciste está. Y también hay por meses, ¿ya? Pues ahí puedes un poquito saber más de ti, conocerte a través de la numerología, ¿ya? La numerología te permite conocerte, tu personalidad, tus habilidades, tus dones, tu misión de vida, tu vida pasada, tus retos de vida, todo ello. Es un tema muy interesante. Pues si te interesa, busca ahí videos. Si quieres saber más información, pues me escribes. Ahí están los números, ¿ya? Entonces podemos hacer una cita y hacer lectura de tu fecha de nacimiento. Amigos, continuando entonces acá. Dice, los represores de la emoción. ¿Qué dice, no? La negación optimista. Ahí nos quedamos. La frase comenzaba diciendo, aún pisó a su... perdón, dice, no. La frase comenzaba diciendo, eso está entre comillas, ¿ya? Aunque pisó a su compañero de la habitación en el estómago, puntos suspensivos, y finalizaba, puntos suspensivos, otra vez entre comillas, solo quería encender la luz, cierro comillas. ¿Qué tal? Bienvenidos, Gaby, Los Santos, Huacachina, Roger, Robertoso, dice Roberto Soto. Buenos días, Gaby, otra vez.
Naranjito, Elvia, buenos días, muy buenos días. Hanan, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Jero? Buenos días, buenos días. Bienvenido a todos. Tony, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos aquí a la lectura y donde estamos leyendo el libro de la inteligencia emocional, ¿bien? Dice, esa transformación en un acto agresivo es dice, en una inocente, aunque poco, dice, plausible. Wow. Confusión refleja vivamente a la represión emocional y fue escrita por un estudiante universitario que se había ofrecido como sujeto voluntario en una investigación realizada sobre los represores, ¿ya? Es decir, aquellas personas que parecen borrar sistemáticamente todo rastro de antigua, dicen, todo rastro de angustia emocional de su campo de conciencia. En una de las pruebas consistía en completar una frase que comenzaba diciendo: pisó a su compañero de habitación en el estómago. ¿No? Con suspensivo y cierre comillas. Otros test demostraron que este pequeño acto de evitación emocional, evitación mental, forma parte de un patrón general que oblitera la práctica totalidad de los trastornos emocionales. A diferencia de las conclusiones extraídas por las primeras investigaciones realizadas en este sentido, se apuntan que los individuos represores continúan un caso manifiesto de incapacidad para experimentar las emociones, lo que les convertía en parientes cercanos de los alexímicos, dice. La tendencia actual los considera personas con dice, suficientemente aptas para regular sus emociones. Se diría, pues, que estas personas están acostumbradas a protegerse de los sentimientos problemáticos, que ni siquiera son conscientes de sus aspectos negativos. A la vida de a la vida de lo anterior tal vez fuera más adecuado no llamarles represores, como resulta habitual entre los investigadores, sino impasibles. La mayor parte de esta investigación, llevada a cabo por Daniel Weinsberger, psicólogo de la Clave-Webster Reserve University, demuestra que aunque estas personas puedan parecer completamente tranquilas e inalterables, a veces se encuentran sometidas a una serie de alteraciones fisiológicas de las que no son conscientes. Ah, ¿qué tal? Buenos días, Rogelio, Cristian, Elvia, Gaby, Tony. Muy buenos días, bienvenidos a la lectura. Durante la prueba de formar fases que hemos sectorizado, los voluntarios también fueron monitorizados con el fin de controlar su nivel de activación fisiológica. De este modo, el barniz de calma que aparentan, dicen los represores, se ve desmentido por el elevado grado de agitación corporal que evidencian los síntomas manifiestos de ansiedad, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración y aumento de tensión arterial, cuando deben enfrentarse a la tarea de completar la frase sobre un compañero de habitación violento u otras similares. Sin embargo, cuando se les pregunta al respecto, afirman rotundamente que se sienten perfectamente tranquilos. Esta continua falta de sintonía con respecto a las emociones tales como el enfado y la ansiedad es bastante habitual. Y
Según Berger, afecta a una de cada 6 personas. Wow. Las causas teóricas que explican los motivos por los cuales un niño desarrolla este patrón de relación con sus emociones son muy distintas. Una de ellas, por ejemplo, afirma que se trata de una estrategia de supervivencia ante una situación problemática, tal como un padre alcohólico en una familia que ni siquiera admite la existencia del problema. ¿Mm? Otra posibilidad consiste en tener unos padres que son ellos mismos represores emocionales y de que de este modo transmiten el continuo ejemplo de una de despreocupación o de una rigidez muscular que se refleja en la elevación del labio superior dice, ante cualquier sentimiento angustioso. O tal vez se trate simplemente de un rasgo heredado. En cualquier caso, todavía no estamos en condiciones de determinar cómo y a qué altura de la vida se origina esta pauta de conducta. Sin embargo, en el momento en que las personas represoras alcanzan la madurez, ya se muestran fríos e indiferentes cuando se sienten coaccionados. Wow. Es como que no reconocieran, ¿no? O sea, no reconocen sus emociones, por lo que hacen. Como dicen, ¿no? Pueden ser así como, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Es como que se hacen los locos, ¿no? Saben que hay un alcohólico ahí, pero no lo reconocen. Saben que toman quizás cada fin de semana o no sé, cada ciertos días, no lo reconocen. O el mismo, ¿no? Que no reconoce. Lo mismo aquí. Sabe que son represores de emociones, pero ¿qué nos dice? Lo que todavía nos queda por determinar, de hecho, es cuán calmos y fríos se mantienen en realidad. Es posible que realmente no sean conscientes de los síntomas físicos que provocan las emociones perturbadoras y que simplemente estén fingiendo una tranquila aparente. La respuesta de esta pregunta, dice, nos la brinda la hábil investigación llevada a cabo por Richard David, es un psicólogo de la Universidad de Wisconsin y anterior colaborador de Berger. Davidson pidió a varias personas que representaban esta pauta de impasibilidad que afectaran una serie de asociaciones libres sobre una lista de palabras, muchas de ellas neutrales, aunque algunas poseedoras de connotaciones sexuales o violentas capaces de suscitar ansiedad en la mayoría de las personas. Las investigación dice acá, puso de manifiesto que las asociaciones realizadas con las palabras más perturbadoras, aquellas cuyos síntomas fisiológicos revelan una evidente respuesta de angustia, también demostraban un claro intento de eliminar las connotaciones más negativas. Por esto sí, por ejemplo, la primera palabra era odio, entre comillas, odio. La respuesta ofrecida por este tipo de sujetos solía ser amor, entre comillas también. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida, Waiki, Belén, muy buenos días. Elvia, muy buenos días. Continuando aquí. Dice, el estudio de Davidson se benefició considerablemente del hecho de que en las personas diestras o la mitad derecha del cerebro constituye el centro clave del procesamiento de las emociones negativas.
Mientras que el centro del habla se halla en el hemisferio izquierdo, cuando el hemisferio derecho reconoce una palabra perturbadora, transmite esta información al centro del habla a través del cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios cerebrales. Y es entonces cuando aparece una palabra como respuesta. Aparece una palabra como respuesta, sirviéndose de un elaborado positivo óptico. Davinson mostraba cada palabra de modo que ésta ocupara solo la mitad del campo visual. Por, dice, peculiar posición neurológica de la visión. Si la palabra representaba de modo que indiciera en el lado izquierdo del campo visual, primero era reconocida por el hemisferio cerebral derecho. Con su acusada sensibilidad para las perturbaciones, sí, por el contrario, incidía en el lado derecho del campo visual. La señal era captada por el hemisferio cerebral izquierdo sin experimentar ninguna alteración. Asimismo, cuando las palabras problemáticas se representaban de tal modo que eran captadas fundamentalmente por el hemisferio cerebral derecho, se producía una demora en la respuesta de las personas impasibles. En cambio, dice, no había ningún intervalo apreciable en la velocidad de asociación frente a las palabras neutras. Y el retraso solo aparecía cuando las palabras se representaban ante el hemisferio derecho. No, o sea, la diferencia, ¿no? Pero no ante el izquierdo. Oh. Dicho de otro modo, la impasibilidad parece originarse de un mecanismo neutral que lentifica o interfiere con el flujo de información perturbadora. Ello significaría que tales personas no están fingiendo de falta de conciencia ante la angustia que puedan sentir, sino que es en su mismo cerebro el que les mantiene alejados de esta clase de información. Muy buenos días, Herbert. Buenos días. Gracias por los conocidos. Muchas gracias. ¿No? Bien, sino que en su mismo cerebro el que les mantiene dice, alejados de esta clase de información. Para ser más exactos, dice, el barniz de sentimientos positivos que encubre las percepciones dice, amenazantes bien podría originarse en la actividad del lóbulo prefrontal izquierdo. Para mayor sorpresa, cuando dice, ¿no? Davidson, o sea, Davidson se cuantificó que los niveles de actividad de los lóbulos prefrontales quedó patente en marcado predominio de la actividad del lóbulo izquierdo. El centro de bienestar y el descenso de la actividad del lóbulo derecho, el centro de malestar. O sea, el derecho sería el centro de malestar y el izquierdo el centro de bienestar. Muchas gracias por los corazoncitos. Según se comentaba Davidson, estas personas se ven a sí mismas desde una perspectiva positiva, en un estado de ánimo teñido de optimismo. ¿No? Niegan que el estrés les cause ningún trastorno, o sea, que el estrés les cause ningún trastorno. Y muestran una pauta de activación frontal del lóbulo izquierdo cuando están descansando, lo que suele estar ligado a la aparición de sentimientos positivos. Este tipo de actividad cerebral podría ser la clave que explicará su pretendido optimismo a pesar de la existencia de una excitación fisiológica subyacente muy semejante a la angustia.
bueno, lo que reconoce cuando es el lóbulo, digamos, derecho y el izquierdo, ¿no? Es diferente, ¿no? La actividad del lóbulo, dice, izquierdo es el centro de bienestar, dice, y un descenso en la actividad del lóbulo derecho, centro de malestar. O sea, depende de cómo lo enfoque, ¿no? De ese lado. Davidson, Davidson sostiene que en términos de actividad cerebral, el intento de experimentar continuamente los acontecimientos perturbadores bajo una luz positiva exige un gasto enorme de energía. Así pues, el aumento de la activación fisiológica podría estar originando en el sostenido intento por parte del circuito neurológico, tanto de mantener los sentimientos positivos a cualquier precio, como de suprimir o inhibir cualquier clase de sentimientos negativos. La impasibilidad, en suma, constituye un intento de negación optimista, una especie de disociación positiva. Y dice, muy posiblemente la clave que explicaría el mecanismo neurológico que interviene en estados disociativos más graves, como los que suelen existir en los desórdenes de estrés postraumático. Pero, según Davidson, cuando se trata simplemente de conseguir una cierta estabilidad, parece una estrategia positiva para la autorregulación emocional. Conste adicional para la conciencia de uno mismo resulta todavía desconocido. Eso no es como decir, son estudios, bueno, de cómo funciona en el cerebro, ¿no? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y todavía dicen, ¿no? Pero bueno, este libro es ya hace tiempo, ya tiene años este libro, entonces ya hay pues ya información más avanzada, ¿no? Ya entramos a lo que es, creo que nos vamos a quedar ahí, vamos a ver qué tanto es esto, si es alto o no, nos queda todavía, sí, vamos a leer esta más, ¿ya? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la lectura de inteligencia emocional. Y vamos a continuar esta parte. 6 dice la aptitud maestra. Hace rato era los represores de la emoción, ¿no? La negación optimista, lo que nos deja, pues, ¿no? Si estamos ahí optimistas o dos negaciones, cómo reprimimos, cómo lo vemos, ¿no? Simplemente es, así como decía, ¿no? Un alcohólico no lo reconoce, ¿no? Igual, ¿ya? Fíjense acá la aptitud maestra, o sea, aptitud, ¿ya? Siempre nos dicen, ¿no? Aptitud frente. ¿Qué nos dice? Una sola vez en la vida me he visto paralizado por el miedo. El miedo paraliza, ¿no? Fue con ocasión del examen de cálculo del primer curso de universidad. Un examen para el que me había preparado lo suficiente. Todavía recuerdo el momento en que entré al aula con una intensa sensación de fatalidad y culpa. Había estado en aquella sala muchas veces, pero aquella mañana no vi nada más allá de las ventanas y tampoco puedo decir que prestaba la menor atención al aula. Mientras caminaba hacia la silla situada junto a la puerta, mi vista permanecía clavada en el suelo, y cuando abrí las tapas azules del libro de examen, la ansiedad atenazaba al fondo de mi estómago y escuché con toda nitidez el sonido de los latidos de mi corazón. ¡Wow! Bastó con echar un rápido vistazo a las preguntas del examen para darme cuenta de que no tenía la menor alternativa. Oh, durante una hora permanecí con la vista clavada en aquella página mientras mi mente no dejaba de dar vueltas a las consecuencias de mi negligencia.
Los mismos pensamientos se repetían una y otra vez, como si se tratara de un mater interminable tío vivo y miedo y temblor. Yo estaba completamente inmóvil, como un animal paralizado por el curare. Lo que más me sorprendió de aquel angustioso lapso fue lo encogida de que se hallaba mi mente. Durante aquella hora no hice el menor intento de pergueñar algo que se asemejaba a una respuesta. Ni siquiera ensoñaba, simplemente me hallaba atenazado por el miedo, esperando que mi tormento llegara a su fin. Wow, ¿qué tal? Marisol, buenos días, Jero, buenos días. Tapta la pantallita, amigos, tapta. O también, ¿no? Toques a la pantalla, simplemente toques, toques, toques y sale. Que ya está. Aquí continuando, ¿qué dice? El protagonista de este relato de terror soy yo mismo, dice el autor, ¿no? Daniel Goleman. Y esta, dice, ha sido la prueba más palpable que he tenido hasta el momento del impacto devastador que causa la tensión emocional sobre la lucidez mental. Hoy en día sigo considerando aquel suplicio como el testimonio más rotundo del poder del cerebro emocional para sofocar e incluso llegar a paralizar el cerebro pensante. Los maestros saben perfectamente que los problemas emocionales de sus discípulos entorpecen el funcionamiento de la mente. En este sentido, los estudiantes que se hallan atrapados por el enojo, la ansiedad o la depresión tienen dificultades para aprender porque no perciben adecuadamente la información y, en consecuencia, no pueden procesarla correctamente. Como ya hemos visto en el capítulo 5, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. De hecho, uno de los signos de que los sentimientos han derivado hacia el campo de lo patológico es que son tan obsesivos que sabotean todo intento de prestar atención a la tarea que se esté llevando a cabo. Cualquier persona que haya atravesado por un doloroso divorcio y cualquier niño cuyos padres se hallen en este proceso sabe lo difícil que resulta mantener la atención en las rutinas relativamente triviales del trabajo y la escuela. Y cualquier persona que haya padecido una depresión clínica sabe también que, en tal caso, los pensamientos autocompasivos, la desesperación, la impotencia y el desaliento son tan intensos que impiden cualquier otra actividad. ¿No? ¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Muy buenos días, bienvenida. Dani, Jory, buenos días, bienvenido. Así que, ¿no? La desesperación, impotencia, todo esto impiden cualquier otra actividad. Bien, continuando acá. Cuando las emociones dificultan la concentración, ¿no? La dificultad del funcionamiento de la capacidad cognitiva de los científicos denominan memoria de trabajo. Perdón. Memoria de trabajo. La capacidad de mantener, dice, en la mente toda la información relevante para la tarea que se esté llevando a cabo. El contenido concreto de la memoria de trabajo no puede ser algo tan simple como los dígitos de un número de teléfono o tan intrincado como la trama de una novela, ¿no? La memoria de trabajo es la función ejecutiva por excelencia de la vida mental, la que hace posible cualquier actividad intelectual. Desde pronunciar una frase hasta formular una compleja proposición lógica y la región cerebral encargada de procesar la memoria de trabajo
en el córtex prefrontal. La misma región, recordemos, en donde se entrecruzan, dice, ¿no?, los sentimientos y las emociones. Por ello, por lo que la atención emocional comprende el buen funcionamiento de la memoria de trabajo a través de las conexiones límbicas que convergen dice, en el córtex prefrontal. Las dificultades, así como yo mismo descubrí durante aquel angustioso examen de cálculo, toda posibilidad de pensar con claridad. Consideremos ahora, por otra parte, el importante papel que desempeña la motivación positiva, ligada a sentimientos tales como entusiasmo, la perseverancia y la confianza, sobre el rendimiento. Según los estudios que se han llevado a cabo en este dominio, los atletas olímpicos, los compositores de fama mundial y los grandes maestros del ajedrez comparten una elevada motivación y una rigurosa rutina de entrenamiento, que en el caso de las auténticas estrellas suele comenzar en una misma no, a ver, suele comenzar en la misma infancia. El promedio de tiempo dedicado al entrenamiento por los atletas de 12 años del equipo chino que participó en las Olimpiadas de 1992 era el mismo que el invertido por los integrantes del equipo americano durante los primeros 20 años de su vida. De hecho, muchos de los chinos habían comenzado a entrenarse a la edad de 4 años. ¡Wow! Del mismo modo, los mejores virtuosos de violín del siglo XX comenzaron su aprendizaje alrededor de los 5 años de edad, y los campeones mundiales de ajedrez lo hicieron cerca de los 7 años, mientras que aquellos adquirieron, un prestigio de ámbito exclusivamente nacional, habían comenzado a eso de los 10 años de edad. Se dirigía a que el hecho de comenzar antes permitía una margen de tiempo mucho mayor. Los alumnos más aventajados de violín de la mejor academia de música de Berlín, todos ellos de poco más de 20 años, habrán invertido unas 10.000 horas de práctica en toda su vida, mientras que aquellos que ocupan un segundo o tercer lugar solo habrán promediado en total de una de las 7.500 horas. ¡Wow! Lo que parece diferenciar a quienes se encuentran en la cúspide de la carrera de aquellos otros que, teniendo una capacidad similar, alcanzan esta cota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo largo de los años y años. Y esta perseverancia depende fundamentalmente de factores emocionales, como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de contratiempos. El nivel sobresaliente logrado por los estudiantes asiáticos en el mundo académico y profesional de los Estados Unidos demuestra que, al margen de las capacidades innatas, la recompensa añadida del éxito en la vida depende de la motivación. Una revisión completa de los datos existentes sobre este sugiere que los niños americanos de origen asiático suelen tener un CI promedio superior de unos 3 puntos al de los blancos. Por su parte, los médicos y abogados de origen así o americano se comportaron grupalmente considerados como si su
CI fuera muy superior, el equivalente de un CI de 110 para los que originan, ¿no? Para los de origen japonés y de un 120 para los de origen chino. Al de los blancos, entonces, ¿quiénes tienen? O sea, considerados, dice, ¿no? Acá sus promedios de su CI, los que han practicado desde más pequeños. La razón parece estribar en que los primeros años de la escuela de los niños asiáticos estudian más que los blancos. Sanford Dorensbus, un psicólogo de Stanford que ha investigado a más de 10.000 estudiantes de instituto, descubrió que los asioamericanos invierten casi un 40% más de tiempo en sus deberes que el resto de los estudiantes. La mayoría de los padres americanos blancos parecen dispuestos a admitir que sus hijos tengan asignaturas más flojas y a subrayar, en cambio, las más fuertes. Pero la actitud que consiste, ¿no?, que sostienen los padres asiáticos, en la que es la de que si no te lo sabes, estudiarás esta noche y si aún así tampoco te lo sabes, mañana. Te levantarás temprano y seguirás estudiando. Ellos consideran que con el esfuerzo adecuado todo el mundo puede tener un buen rendimiento escolar. En resumen, una fuerte ética cultural de trabajo se traduce en una mayor motivación, celo y perseverancia, un auténtico acicate emocional. Entonces, cada vez que practicas más, entonces la práctica, vamos a decir, es lo que te va, ¿no? La actitud, por eso dicen, ¿no? O sea, cada vez más práctica va a ser mejor. Como dicen, si no la sabes, vas a seguir. Y vas a seguir. Así pues, las emociones dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar, de planificar, de cometer el adiestramiento necesario para alcanzar un objetivo a largo plazo, de solucionar problemas, etc. Y en este mismo sentido establecen los límites de nuestras capacidades mentales innatas y determinan así los logros que podremos alcanzar en nuestra vida, ¿no? Y en la medida en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que hacemos, o incluso por el grado óptimo de ansiedad, se convierten en excelentes estímulos para el logro. Es por ello por lo que la inteligencia emocional constituye una aptitud maestra, una facultad que influye profundamente sobre todas nuestras otras facultades, ya sea favoreciéndolas o dificultándolas. Ahí termina esto de la aptitud. Entonces simplemente es como decir, continuar hasta que te salga. Y seguir, ¿no? Si te sale y sigue, te vuelves como si experto en lo que estás haciendo. Ya es otro aquí, el control de los impulsos, eso ya es otro tema que mañana lo estaremos leyendo. Bien, el test de las golosinas, wow, eso ya lo vimos. Bien, amigos, nos vamos a quedar aquí